Bueno, jóvenes, ¿qué tal? Buenos días con todos. Espero que se encuentren muy bien. En esta oportunidad vamos a comenzar con nuestra clase acerca de la Edad Moderna, un tema correspondiente al curso de Historia Universal. En esta clase vamos a revisar pues una introducción, una primera mirada hacia una edad en historia en la cual pues nos vamos a dedicar en este curso. La Edad Moderna es una de las cuatro edades de la historia, según la clasificación clásica de la historia, ¿de acuerdo? Cuando nos referimos a la Edad Moderna, no nos referimos a la edad actual. El término moderno hace referencia este caso a este periodo en historia en la cual se rompe el pensamiento de la Edad Media, el pensamiento medieval, el pensamiento oscurantista e inicia una nueva época de pensamiento renacentista, de pensamiento racional, de pensamiento ligado más a un crecimiento científico. En historia se dio una época en donde la gente dejó de pensar de esa manera y empezó a pensar de una manera racional y moderna. Esta época, la Edad Moderna, es la época de los grandes descubrimientos geográficos, es la época de los avances tecnológicos, es la época de las economías de imperios eh, gigantescos, ¿no? Las economías imperiales. En esta época se descubre la brújula, perdón, se inventa la brújula, se descubre la pólvora, se intensifica la imprenta, se difunden muchos libros. Es por estos detalles que esta edad de la historia se conoce como la edad moderna. Pero vamos a ver, para empezar, y para tener todo un poco más claro, cuáles fueron pues las edades de la historia. Existen cuatro edades de la historia: edad antigua, edad media, edad moderna y edad contemporánea. La prehistoria es la historia, o perdón, es la época más larga de la historia de la humanidad, pero no se le considera como una edad de la historia. La historia comienza con la edad antigua. Entonces, como decíamos, la historia se divide pues en cuatro edades: edad antigua, edad media, edad moderna y edad contemporánea. ¿Cuándo comienza la edad antigua? La edad antigua comienza con la invención de la escritura, aproximadamente hace 3500 años. Antes de la invención de la escritura, todo ese periodo en historia se conoce como la prehistoria. La prehistoria, pues, es este periodo, jóvenes, donde el ser humano vivía en cavernas, era nómade, ¿verdad? Vivíamos con muchas bestias, como los tigres de dientes de sable, ¿verdad? Con los mamuts, las personas se, se agrupaban en bandas, en hordas y se iban a cazar. No existían ciudades, civilización, no. Eso es la prehistoria. Termina la prehistoria hace 3500 años con la invención de la escritura. Se inventa la escritura y comienza la edad antigua y por lo tanto comienza la historia. Lo que está antes de la edad antigua se conoce como la prehistoria. Antes de la historia. Entonces, son cuatro edades de la historia, ¿no? Edad antigua, edad media, edad moderna y edad contemporánea. La edad o la época en la cual vamos a dedicarnos en este curso es la edad moderna, pero vamos a revisar las cuatro edades para ver cuándo empieza, cuándo terminan y cuáles son sus características, ¿de acuerdo? Primero, cuando se termina la prehistoria e inicia la historia, comienza la edad antigua, cuando se inventa la escritura, hace aproximadamente 3500 millones de años. ¿Dónde se inventa la escritura? En el Medio Oriente, ¿de acuerdo? Ahí empiezan a escribir en tablillas de barro, ¿de acuerdo? Con una especie de símbolos. Y también comienzan los imperios, las ciudades, el desarrollo pues de las clases sociales y todo ello. Comienza la historia como la conocemos, las grandes civilizaciones. En la edad antigua se encuentran los imperios y las civilizaciones pues esclavistas, ¿no? ¿Como cuáles? Como el imperio egipcio, aquí está el imperio romano, las polis griegas, eh, las ciudades más antiguas de Mesopotamia, los asirios, los babilónicos, todos esos pueblos antiguos, los antiguos griegos, los egipcios, los romanos, que son muy conocidos, todos estos pueblos eran esclavistas, se dedicaban pues su economía se basaba pues en esclavitud. Y cuando se termina la edad antigua, en el año 476 después de Cristo, con la caída pues del Imperio Romano de Occidente. ¿Por qué de Occidente? Porque el Imperio Romano se divide en dos, uno Occidente y uno de Oriente. Bueno, el Occidente cae en el año 476 y se pone fin a la Edad Antigua. Luego, cuando termina la Edad Antigua, comienza una nueva edad en la historia, la Edad Media. La Edad Media comienza en el año 476 y va a durar aproximadamente 1000 años. Se va a culminar en el año 1458 con la caída de Constantinopla, que era una ciudad muy importante para Asia y para Europa.
En la Edad Media, pues, la mayor parte de los reinos en Europa eran feudales, ¿de acuerdo? Eran, pues, eh, las personas estaban sometidas bajo el dominio de un señor feudal que era el dueño de su propiedad y ellos trabajaban para él. Era una forma de organizar la economía. La Edad Media es la época de los reinos, de los feudos, de los castillos, de los grandes reyes, ¿verdad? Esa época en Europa, pues que hemos conocido todos, ¿verdad? En muchos libros, en películas, se puede ver cómo realmente es que vivieron los europeos en Edad Media, ¿no? La época de las pestes, de las cruzadas, bueno, todo ello pertenece a la Edad Media. Luego termina la Edad Media con la caída de Constantinopla, que pertenecía pues al Imperio Romano de Oriente, o sea, se cae la otra parte de Roma, termina el Imperio Romano y comienza la Edad Moderna. Aquí es donde vamos a empezar nuestra clase de hoy. La Edad Moderna inicia en el año 1458 y culmina en el año 1789. ¿Te das cuenta de que cada edad en la historia es un poco más reciente, es un poco más corta? ¿Por qué? Porque la historia cada vez más, mientras más avanza el ser humano, más cambios realiza y la historia se cambia y se revoluciona cada vez en menor tiempo, ¿no? La prehistoria, por ejemplo, duró 50.000 años. Si vamos desde la época de la hominización, es decir, desde la aparición de los seres humanos, dura aproximadamente 2 millones de años. La edad antigua dura aproximadamente unos 3.000 años. La Edad Media dura 1.000 años y la Edad Moderna dura solamente unos 400 años, no 350 años por ahí, ¿no? También depende, porque para algunos la Edad Moderna inicia con el descubrimiento de América, ¿no? Pero para otros es con o la Moderna inicia con la caída de Constantinopla. Pero lo cierto es que la Edad Moderna representa un cambio en el modo de pensamiento, en el modo de organizar la sociedad en el mundo. La Edad Moderna es la época del mercantilismo, donde se empieza a recolectar muchas materias primas. La Edad Moderna es la época de los grandes imperios, de los grandes descubrimientos. En la Edad Moderna se descubre América, se conquistan a los imperios más grandes del continente, como el Imperio Incaico, el Imperio Azteca. Gracias a la Edad Moderna, pues se descubren muchos inventos como las carabelas, se mejora la cartografía, la brújula, se descubre la pólvora, se empieza a difundir más libros por la imprenta, empieza a haber grandes descubrimientos geográficos. Entonces la Edad Moderna es una gran época para el desarrollo de la ciencia y la tecnología. Por eso que se conoce como Edad Moderna. Se moderniza mucho de la tecnología en el mundo. Por eso que se conoce como la Edad Moderna. En Edad Media, no. En Edad anterior, no, por ejemplo. En Edad Media no había mucho avance científico, no había avance en la tecnología, todo estaba igual, no había ningún avance. En cambio, en la Edad Moderna, ¡pum!, hay un boom de avance científico, avance tecnológico. Se termina la Edad Moderna en el 1789 y desde ahí en adelante estamos en la Edad Contemporánea. Comienza pues la Edad Moderna, se termina con la Revolución Francesa y con la Revolución Francesa comienza pues la Edad Contemporánea, ¿no? Una edad donde reina pues el capitalismo, donde está las democracias, ¿verdad? Lo que es estable hoy en día pues nace en la edad contemporánea. Bueno, entonces hemos revisado rápidamente las 4 edades de la historia y la prehistoria, ¿verdad? Te das cuenta que cada edad tiene una duración, mientras más avanza y más reciente es, más corta es, ¿verdad? Porque el ser humano cada vez más hace muchos cambios en menor tiempo, ¿no? Y bueno, ya hemos visto las características de la edad antigua, las características de la edad media, las características de la edad moderna y las características de la edad contemporánea. Para que tú más o menos te recuerdes, vamos a relacionar un concepto con cada edad. La edad antigua, el modo de vivir, el modo de la economía era la esclavitud. Los imperios eran esclavistas, tenían esclavos. En la Edad Media, el modo de la economía, ¿de acuerdo? Es feudal, ¿no? Ahí las personas son siervas y trabajan para un señor feudal. En la Edad Moderna aparece otro sistema económico, que es el mercantilismo, que es la recolección de materiales preciosos como oro y plata. Y en la Edad Contemporánea ya aparece el capitalismo, que es lo que el modelo económico que hoy en día pues impera en el mundo, ¿verdad? Entonces te das cuenta que cada edad tiene su propio modelo económico, ¿no?
Y sin contar la prehistoria, ¿no? En la prehistoria no había un modelo económico, ¿no? Había una especie de colectivismo, ¿no? Entre las tribus para protegerse, para cazar, ¿no? Ese es antes de la historia. Entonces, jóvenes, hemos revisado cuáles fueron las edades de la historia, cuándo comenzaron, cuándo se terminaron, las características principales, y entender esto nos va a ayudar mucho a comprender lo que vamos a ver el día de hoy, que es la edad moderna, ¿no? En general, todo nuestro curso se va a tratar pues de la edad moderna, ¿no? Hasta los finales de la edad moderna. Ahora, jóvenes, esta clasificación de la historia no aplica para todo el mundo. Esta clasificación de la historia aplica un poco más a las sociedades europeas y de Medio Oriente, ¿no? Está un poco centrado en la historia de Europa, ¿no? Porque en América, en África, en Asia, tienen otro tipo de desarrollo, ¿no? Acá en el Perú no se considera edad media, edad moderna, ¿no? En Sudamérica no mucho. Este es más para Europa. Por eso que se conoce como la clasificación clásica de la historia. Es la más difundida y la más, vamos a decirlo, la más simplificada, ¿de acuerdo? Pero también es la más conocida, ¿no? Entonces, vamos a dedicarnos a explicar un poco más de las características de la edad moderna, que es la cual nosotros estamos estudiando ahora. La edad moderna se puede resumir como una nueva época para la humanidad en cuestiones de cambio, de revoluciones, de formas nuevas de pensar, donde las personas ya no solamente se dedican a subsistir, a cuidarse de alguna amenaza, sino que buscan producir algo más para la sociedad, buscar un camino racional. En este momento se da una nueva forma de mentalidad que es la mentalidad humanista, donde se pone énfasis en el desarrollo de la humanidad, en el desarrollo de la ciencia, en el desarrollo de la filosofía, de la literatura. Es un despertar del ser humano, es un despertar de las personas que vivían en esta época, ¿de acuerdo? Las nuevas ideas de la Edad Moderna rompen con las ideas de la Edad Media. En la Edad Media todo se centraba alrededor, por ejemplo, de Dios, de la teología, porque la iglesia tenía mucho poder. En cambio aquí en la Edad Moderna ya no. En la Edad Moderna ya empiezan a desechar esas ideas de la teología, de la Biblia, y empiezan a descubrir nuevas ideas en base a la ciencia. También en esta época empiezan a crecer económicamente muchos países. Entonces, por eso que la iglesia empieza a perder un poquito de poder. No lo pierde todo, pero lo empieza a perder. Pero lo más importante de esta época es el cambio de pensamiento que permite una gran difusión de nuevas ideas, de nuevas tecnologías. Aquí hay un renacer en la ciencia. Aparece la ciencia moderna, aparecen nuevos descubrimientos. Por todas estas características que yo te estoy explicando, a esta época en la historia se conoce como la Edad Moderna. Ah, y me olvidaba también, esta es la época de los grandes descubrimientos geográficos. Descubren América, descubren muchas rutas de comercio, descubren pues un avance increíble en la cartografía, en la forma de hacer mapas, por eso que también se conoce como la Edad Moderna, ¿de acuerdo? Ahora, ¿cuáles son las características más importantes de la Edad Moderna? Eh, Primero, pues, las características de un individuo que vive en edad moderna es que el individuo que vive, pues, en esta época se siente parte de una nación, se siente que es un ciudadano, ya no es un esclavo, ya no es un siervo, sino que se siente un ciudadano, que es parte de una nación. Otra característica, se siente, pues, protagonista de toda su época. Siente que lo que se fabrica en esa época puede cambiar muchas cosas. Tiene un pensamiento humanista, es decir, que se ocupa de los problemas pues del ser humano y de la naturaleza humana, del raciocinio, del conocimiento. También que le interesa mucho muchas preguntas científicas, ¿no? Y es por eso que se desarrolla la ciencia en esta época. También participa del desarrollo económico, aparecen muchos comerciantes, aparece mucha gente con dinero que empieza a acumular riquezas en base al comercio, cosa que en edad anterior no se podía hacer. En la Edad Media, por ejemplo, si tú nacías en un campo y tu papá se dedicaba a la agricultura, tú también ibas a ser un hombre que se iba a dedicar a la agricultura o una mujer que se iba a dedicar a eso también. No había una ascensión social, no había otra forma de cambiar. En cambio, acá en esta época, la gente cada vez más tiene acceso a crecer económicamente. Hay más comerciantes, hay más banqueros, surgen los grandes señores nobles que tienen mucho dinero, empiezan a acumular riquezas. Y finalmente tiene mentalidad capitalista. Empieza a hablarse del capital, de la inversión. ¿El capitalismo qué es, jóvenes? Es simplemente una forma de economía en la cual se acumula
mucho capital, mucho dinero, mucha riqueza y luego se invierte para generar más dinero. ¿De acuerdo? Aquí en la Edad Moderna va a empezar a surgir esta idea. Todavía no ha nacido el capitalismo, pero empieza a surgir esas ideas de acumular riquezas. Ahora, ¿cómo estaba Europa en esta época? Sí, nos vamos a centrar en Europa porque las principales potencias se encuentran en este continente. Aparecen pues muchos estados muy fuertes económicamente y políticamente, como el Sacro Imperio Romano Germánico. ¿Qué cosa era el Sacro Imperio Romano Germánico? Era un país, lo que hoy conocemos como Alemania, que es este de aquí. Alemania y partes de Italia y de Suiza y un poco de Austria, ¿no? Toda esta masa, esta conjunción era el Sacro Imperio Romano Germánico, lo que hoy es Alemania, era un estado muy fuerte. También existían otros reinos, ¿no? Como Francia, España e Inglaterra, que estaban en el lado occidental. Estos países eran los más poderosos, eran las potencias de la época. Francia, España e Inglaterra. De todos ellos, el que más destacaba era primero España y luego Inglaterra. España en esta época se hace la potencia mundial, porque España descubre los imperios más importantes de América, el imperio azteca, el imperio incaico, y los convierte en virreinatos. Entonces, que España se convierte en una gran potencia mundial, pues, porque España era un imperio. Después descubre dos imperios y los vuelve sus virreinatos. Entonces suma imperios y se convierte pues en el imperio más grande del mundo, prácticamente. E Inglaterra empieza a crecer un poco más. Y en la parte oriental se encuentra pues el Estado ruso, que no era un Estado muy importante económicamente, pero sí tenía una monarquía eh, muy estable, muy sólida y un ejército muy desarrollado. Entonces, en esta época aparecen nuevas potencias, ¿no? Las principales potencias, ¿cuáles eran, jóvenes? España, por eso que lo he resaltado. España era la principal potencia del mundo, sobre todo después del descubrimiento y la conquista de América. Luego se encontraba Inglaterra, Francia y también las Provincias Unidas. ¿Qué cosa eran las Provincias Unidas? Era pues lo que conocemos como Países Bajos. Holanda. Era una potencia comercial, sobre todo. Ahora, el sistema económico de esta época es el mercantilismo. En pocas palabras, jóvenes, ¿qué cosa es el mercantilismo? El mercantilismo es el antecedente del capitalismo, es la primera forma de capitalismo. ¿En qué se basa el mercantilismo? En la acumulación de metales preciosos, como oro y plata. Si tú querías ser un mercantilista, ¿qué hacías? Tenías que acumular metales preciosos, ir a invertir en minas, acumular esas riquezas y luego invertirlo, o preservarlo, crear bancos, crear nuevas industrias. Si tú acumulas metales preciosos y luego lo inviertes en muchos negocios, en bancos o en lo que tú puedas hacer, eres un mercantilista. El mercantilismo era el modelo económico más importante de la época. ¿Cuáles son sus características del modelo o el sistema mercantilista en esta época? Incentiva el aumento de la población porque cada vez más la gente se agrupa en las ciudades para vivir del comercio. Incrementa pues el valor de los metales preciosos, cada vez más se comercia con oro y con plata. Las exportaciones empiezan a crecer y eh, se trata de exportar más que importar. Porque tú cuando exportas más, cuando un país exporta más, vende más. Y cuando un país importa más, compra más. Entonces, la exportación es la venta, lo que tú vendes. Y la importación es lo que tú compras. Entonces, si un país vende más y compra poco, significa que está ganando. ¿Qué pasa si un país compra más y vende poco? Se hace pobre, ¿cierto? Se queda sin dinero. Pero si un país compra poquito y vende mucho, se hace millonario o tiene recursos, ¿verdad? Es igual con las personas, es igual con los países. Los países mientras más venden, más dinero hacen. Y mientras menos compran, más dinero pues ahorran, ¿no? Entonces, esta idea empezó a crecer aquí en el sistema mercantilista en la Europa de la época de la Edad Moderna. El comercio empieza a crecer y la agricultura cae. ¿De acuerdo? En la edad anterior, en la Edad Media, la gente vivía de la tierra, la gente vivía de la economía agrícola. En cambio aquí empieza a haber ya un sistema más comercial, industrial, y esta rama de la economía empieza a crecer. Y también hay proteccionismo. Cada estado protege a sus producciones locales. Y finalmente, pues, los estados tenían su propio modelo de mercantilismo y se protegían entre ellos, ¿no? El modelo inglés, español y francés eran los principales
modelos mercantilistas de la época, ¿de acuerdo? Ellos mismos protegían su economía. Por ejemplo, España comercializaba solamente con sus colonias en América. Francia hacía lo mismo con sus colonias en África y en Norteamérica. Inglaterra hacía lo mismo. Inglaterra protegía su economía con sus colonias. España hacía lo mismo y Francia también. Por eso que el mercantilismo era estatal, ¿de acuerdo? España en esta época va a ser la más la que se va a llevar más réditos porque tiene dos grandes colonias y empieza a comercializar solamente con ellos. Así que como todo el mundo quiere ingresar a comercializar con América, España va a ser como el que le va a poner freno a eso y se va a ganar y se va a quedar con todas las ganancias, pues, de lo que producía América en esta época. Bueno, jóvenes, entonces espero que hayan comprendido la clase del día de hoy. Conmigo será hasta la próxima semana. Hasta luego.